tiempo se detiene ante tu voz, ya mi refugio, mi canción, tu reposo, mi restauración. Shabbat Shalom, mi corazón te adora en amor y devoción. Siga derramando bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que cumplieron con el mandamiento. Ruego, Padre, también que reprenda al maligno, no permita que destruya la obra de sus manos, que nunca falte pan en sus mesas y shalom en sus hogares, en el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, familia. Pero antes voy a invitar a los niños a que pasen a la cocina. Allá les van a dar enseñanza. Vamos a iniciar con el pasaje que encontramos en Génesis. Y vamos a ir al capítulo 3, verso 15. Ya muchos de ustedes lo saben hasta de memoria. Génesis, capítulo 3, verso 15. Génesis 3, 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí. Padre, ruego que usted tome el control de esta predicación. Añada bendición a su palabra, que fluya con libertad y con autoridad. Que sea su espíritu el que toque las mentes y los corazones y nos permita, Padre, salir completamente fortalecidos de este lugar. Que su palabra sea ese bálsamo que necesitan nuestras almas y sea esa vitamina espiritual, Padre, que necesita nuestra fe para ser fortalecida y seguir peleando la buena batalla, Padre. Que así sea. Rogamos, amado, que usted en todas las cosas esté con nosotros y nos ayude, amado, para la gloria de su nombre maravilloso. Todo esto lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden sentarse, familia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Eso es lo que significa el calcañar. El contexto de esta maldición, porque aquí el Eterno está maldiciendo a la serpiente. Escucha bien, a la serpiente. No pierda de vista eso, porque la predicación de hoy yo le puse como título: el antídoto contra el veneno de la serpiente. El antídoto contra el veneno de la serpiente. Fíjese que el contexto de este texto, del verso 15 del capítulo 3, es que la serpiente, dice la escritura, que estaba en el jardín del Edén, en el Gan Edén, cuando Jabá o Eva se encontraba sola. Su marido andaba ocupado en otras cosas y descuidó a su mujer. Y la mujer quedó expuesta al veneno de la serpiente. ¿Cómo? Sí, quedó expuesta a que la serpiente llegara y la mordiera. Y eso pasó. La serpiente mordió a Eva y después mordió a Adán. ¿Cómo no, pastor? Si dice que comieron del fruto. Claro, sí comieron del fruto, pero conforme vaya desarrollando el mensaje, usted se va a dar cuenta en qué sentido mordió a Eva y mordió a Adán. Y como nosotros somos descendientes de ellos, ¿por qué cree que nos heredaron? El virus, la infección del veneno de la serpiente nos la heredaron a nosotros. Pero resulta, familia, que cuando Eva estaba ahí expuesta, sola, sin su marido, por eso, maridos, cuiden a sus mujeres. No vaya a ser que llegue la serpiente, ¿verdad? En forma de Latin Lover. Se crean. Uno tiene que cuidar a su esposa, varones que están aquí. Amén. ¿Sabían ustedes que
Dicen los sabios, gracias hermano, que los hombres que hacen felices a sus esposas han comprendido la palabra, la Torá, han entendido la palabra, el que hace feliz a su mujer. No la mujer que hace feliz a su hombre, no. El hombre que hace feliz a su mujer. Claro, la mujer también tiene que vivir en esa reciprocidad, pero la responsabilidad es del hombre. Y que no espere que su mujer sea cariñoso con usted si usted es indiferente, cortante, ciego. Quise decir indiferente, seco, eso quise decir, seco, frío, ¿no? Nosotros los varones somos los que hacemos que la llama esté encendida. No los veo muy convencidos, pero eso sí es la palabra. Entonces, miren, cuando la serpiente tiene un encuentro con Eva, aprovecha. Dice la escritura que de todos los animales que había en el jardín, la serpiente era la más inteligente, la más astuta, la más inteligente, ¿verdad? La serpiente. Y dice la escritura que la serpiente comenzó a hablar con Eva y le dice, con que Elohim, el creador, dijo que no pueden comer de este árbol. ¿Y qué le dice Eva? Le dice, no, el Eterno dijo que de todos los árboles podemos comer, menos de este, porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. ¿Y qué le dijo la serpiente? No, lo que pasa es que Elohim no quiere que ustedes sean como él. El día que ustedes coman de ese fruto, serán como Elohim, que tiene conocimiento del bien y del mal. Y siguió hablando con ella, al grado de que creyó lo que la serpiente le estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente le dijo la mitad de verdad y la mitad de mentira. Le dijo la verdad cuando hizo ese comentario al decir, ustedes serán como Elohim, que tienen conocimiento del bien y del mal. Serán como él. Y la mentira es que le dijo, no, si comen no van a morir. Ahí está la mentira. Se dan cuenta que la protección del Eterno la manipuló para decirles, no, es que el Eterno tiene envidia, pues, y no quiere que sean como él quiere ser el único que todo lo sabe. ¿Se dan cuenta quién está hablando ahí? Aquel que fue desterrado del cielo, porque dijo en su corazón, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo, ¿no? Él le estaba inyectando el veneno a Eva, la estaba mordiendo, hermanos, le estaba metiendo el veneno de la serpiente. Y Eva, una vez que el veneno ya estaba en su mente y en su corazón, dice que miró el fruto y dijo que era ¿qué? Codiciable a los ojos, era deseable, y extendió su mano, tocó el fruto y se dio cuenta que el fruto no producía muerte en el momento. Luego lo mordió y comió de él, y en ese momento no murió, sino que creyó que lo que la serpiente le había dicho era real. Va con su esposo y también le da de comer, porque Eva llega y le dice, seguramente, esto ya es primera de Jonathan capítulo 1, que Eva llega y de alguna manera le hace ver a Adán que si come del fruto no había ningún problema, no pasaba nada. Entonces Adán también come del fruto y es mordido también por el veneno de la serpiente. ¿Sabe usted cuál es el veneno de la serpiente? La mentira, el engaño. La persona que vive autoengañada tiene el veneno de la serpiente. Lo mordió la serpiente, pero resulta que ya todos nacemos con esa inclinación a la mentira. ¿Sí? Todos nacemos
con esa inclinación, no solamente mentir a los demás, mentirnos a nosotros mismos. Sí, hermano, porque nosotros nos aventamos una telenovela en la mente y la volvemos una realidad, creemos que así es y nos justificamos. Esa es la mordida de la serpiente. Esa persona está llena del veneno de la serpiente, y así éramos nosotros. Vivíamos en el error, vivíamos en la mentira, vivíamos completamente contagiados de la muerte y del pecado. Dice la Escritura que cuando el Eterno llegó y comenzó a hablar desde el Etz Haim, desde el árbol de la vida, dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿qué hizo? Fue y se escondió porque escuchó la voz, se escondió detrás de los arbustos, ahí entre los árboles, y dijo: acá estoy, acá estoy. ¿Qué haces ahí, Adán? Oh, es que escuché tu voz, tuve miedo y me escondí, porque estoy desnudo, dice. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué tienes miedo ahora? Ah, comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras. Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Le echó la culpa a Adán. ¿Sabe qué fue? ¿Sabe usted qué es lo primero que nos ayuda a discernir cuando una persona está hablando de parte de la serpiente? Que trae división. ¿Por qué cree que la serpiente tiene la lengua dividida, hermano? Porque divide. ¿Sabe usted qué dividió? No solamente dividió a Adán y a Eva, o sea, los puso en contra. No solamente eso, los dividió del Eterno mismo, porque el Eterno moraba con ellos en el jardín del Edén, vivían juntos. Así que Adán podía andar labrando la tierra y platicando con el Creador al mismo tiempo, personalmente. Allí estaba el verbo, la membra, habitaba con él, la voz se escuchaba en todo el jardín. ¡Qué maravilloso! Imagínense. Adán, buenos días, Señor. Estás trabajando, ¿estás listo? Hoy será un excelente día. Agarra tu herramienta, labra la tierra, yo me encargo de que el fruto. Baruch Hashem, y ahí andaba Adán, ¿no? Vamos a imaginarlo de esta manera. Adán podía platicar con el Eterno cuando él quisiera, porque moraban juntos, estaban completamente unidos. ¿Se da cuenta? Llega la serpiente y hay una separación entre el Eterno y el hombre, cuando la serpiente logró inyectar su veneno ahí. Y resulta, hermanos, que cuando el Eterno se da cuenta que ellos fallaron y le dice a Adán: comiste, no, la mujer que tú me diste, o sea que lo que tú me diste falló, salió mal, y mira el problema que me metió, ¿no? Y luego le pregunta a Eva: a ver, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó, la serpiente me dijo que no comiera, que comiera. La serpiente me dijo todas estas cosas. Y luego va el Eterno con la serpiente y la maldice y le dice: maldita serás, y sobre el polvo de la tierra te arrastrarás, y te alimentarás ¿de qué? Del polvo de la tierra, comerás del polvo de la tierra. La tierra, el polvo será tu alimento, serpiente. Peligro, porque usted y yo fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces significa que la serpiente se va a alimentar ¿de quién? De nosotros. De los hombres. De los hombres. Y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Simiente, ¿sabe qué significa? Descendencia. Simiente significa generación. Simiente significa semilla, que tiene relación con el espermatozoide, la semilla que es depositada en la mujer para que dé fruto, así como la semillita que usted pone en la tierra para que salga un arbolito y ese arbolito dé más arbolitos. Así es lo mismo. Es lo mismo. Pues resulta, hermanos, que Yahshua en una ocasión, hablando con sus discípulos, les dijo: ¿a qué comparará el reino de los cielos? Es semejante a un hombre que sembró una era, sembró trigo, y por la noche vino el enemigo y sembró cizaña. No fue exactamente lo que hizo la serpiente con Adán y Eva en el jardín del Edén. No sembró el Eterno a Adán y Eva como trigo, y vino la serpiente y sembró cizaña en ellos. Ahora tiene más sentido. ¿Significa entonces que la cizaña ha existido desde la destitución del jardín del Edén? Sí, desde allí existe la cizaña, desde que el enemigo la sembró en el principio. Allá sembró la cizaña el maligno. Y dice Yahshua que los jornaleros le dijeron al dueño de la era: oye, pues cortamos la cizaña. ¿Y qué le dicen? No, déjenla crecer junto con el trigo, porque no sea que al arrancar la cizaña también dañes el trigo, porque el trigo en su raíz se entrelaza con la cizaña, y eso existe dentro de la Keilah, de la iglesia. Hay gente que lastimosamente se entrelaza con aquellos que son cizaña dentro de la congregación. ¿Sí? Empiezan a compartir cosas en común y todo, y resulta que es cizaña, y la otra persona es trigo. No estoy hablando de esta congregación, ¿no? Estoy hablando de las otras, no de aquí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el enemigo sembró su semilla. Su semilla es cizaña, su semilla es apariencia, su semilla es hipocresía, su semilla es engaño, porque la cizaña aparentemente es idéntica al trigo, pero la diferencia es que la cizaña no tiene semillas, es completamente hueca, es liviana, no pesa. Y luego, como el trigo tiene el peso en la semilla, ¿sabe qué hace el trigo? Cuando ya llega a cierta altura, se dobla por el peso del fruto. Pero la cizaña, como está hueca, crece y crece y crece, y siempre está erguida. Yahshua dijo: un Señor sembró su era. ¿Qué Señor tenemos? ¿No es el Señor de los cielos y de la tierra? Amén. No estamos hablando de nuestro Adonai, de nuestro Señor. Claro que sí, Él sembró un jardín y puso allí a Adán y Eva. Hasta el día de hoy, hermanos, hay gente que lastimosamente, hermanos, le gusta sobresalir. Están con el cuello alzado. Que la gente los vea, que los hermanos de la congregación los vean. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de otra. Pero miren, hermanos, eso pasa, lastimosamente. Eso pasa. Y bueno, y hay otros que llegan humildes, hermano. Vienen ya inclinados, con un corazón sincero, humilde, porque traen un peso de un fruto espiritual y lo traen delante del altar cuando vienen a la congregación. Baruch Hashem, son humildes, se inclinan delante del Rey, delante del dueño de sus vidas. Amén. Baruch Hashem, ellos lo saben. Ellos saben que la lluvia la envía Yahweh a su tiempo. Baruch Hashem. Ellos saben, ellos están completamente convencidos y confiados en Él. Baruch Hashem. Dice la Escritura, hermanos, que cuando el Eterno maldice a la serpiente, le dice que habrá una enemistad entre los hijos de la serpiente y la simiente de la mujer, la descendencia de ella.
Hay algo muy interesante que nosotros debemos de entender y sumamente importante, y esto es que solamente el hombre es portador de la semilla y no la mujer. Piénsenlo, hermanos. ¿Quién porta el semen? El hombre, no la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿No se están asustando con estos términos que estoy usando? Qué bueno, hermanos. Baruch Hashem. ¿Quién porta la semilla? El varón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y entonces por qué dice que la semilla de la mujer? Piensen, si la mujer no tiene semilla, significa entonces que está profetizando que una semilla será puesta en ella. Ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Nomás para que usted vaya dándose cuenta y luego vamos a ir atando cabos, ¿no? Como dice. Resulta, familia, que Adán y Eva tuvieron hijos. Uno se llamó Abel y el otro se llamó Caín. Caín fue el primogénito. Dice la escritura, hermanos, que Caín presentó una ofrenda al Eterno porque él ofrendó de la tierra, pero Abel ofrendó de sus rebaños. Dice la escritura que el Eterno se agradó de la ofrenda de Abel, pero la de Caín aborreció. No le gustó la ofrenda de Caín. ¿Sabe por qué? Porque el problema no estaba en la ofrenda. ¿Sabe dónde estaba? En el corazón del ofrendante. ¿Quién sabe cuál era la intención de Caín al dar una ofrenda? No dice la escritura que Caín haya estado agradecido con el Eterno y lo ofrendó. Posiblemente Caín tenía la intención de comprar un favor, decirle, te traigo esta ofrenda, espero que me corresponda, ¿no? Mucha gente, hermanos, da al Eterno con mucho pesar, y cuando lo da es imposible que no sienta ese sentimiento de, ¿cómo decirlo?, de deuda, pero no que la persona se sienta deudora, sino que cree que el Eterno ahora está en deuda con la persona. ¿Me explico? Dan con mucho pesar y luego esperan que el Eterno les corresponda. Y como el Eterno no nos necesita, ¿sabe qué hace? Nos devuelve lo que damos. Nos lo regresa. Pum, ahí te va. No necesito tu ofrenda. Te la regreso. Y la persona, como vive en un autoengaño, cree que el Eterno le devolvió la bendición. Pero no, el Eterno le está diciendo, toma, no necesito tu ofrenda. Y está el Abel, el que da por gratitud, el que no espera nada a cambio, sino que al contrario, por el hecho de ya haber recibido al Creador. Y decimos, de lo que hemos recibido de tu mano, de eso mismo damos. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Baruch Hashem. Porque Abel tenía un corazón diferente al momento de presentar la ofrenda. ¿Sabe usted bajo qué conciencia presentó su ofrenda a Caín? Bajo la conciencia de la serpiente. Bajo la conciencia de la serpiente, esperando algún beneficio. Caín representa la simiente de la serpiente. Caín representa los hijos del diablo, para que se entienda. ¿Sí? Caín representa los hijos del diablo y Abel representa los hijos del Creador. Amén. ¿Sabían que existen hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy existen los hijos del diablo y habitan entre nosotros. Son hijos del diablo, son hijos de la serpiente. Así es. Por eso dice Pablo que nosotros fuimos injertados contra naturaleza, porque en algún momento, ¿sabe de quién fuimos hijos nosotros? ¿Por qué? Porque nacimos con el veneno de la serpiente. Dice la escritura que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Dice que nos llamó de la muerte a la vida, que nos llamó de la perdición a la redención, que nos llamó del exilio ¿a qué? A la unificación con el Creador, de la separación de la unidad, de estar lejos a estar cerca, de ser completamente extranjeros a ser llamados hijos del Altísimo. Amén. Porque así nos encontrábamos con el veneno de la serpiente, completamente lejanos de decir Elohim es mi Padre. Olvídese. No. Completamente lejanos. Pero el Eterno tuvo misericordia de nosotros y nos dio el antídoto. Ahorita vamos a ir ahí. Dice la Escritura, amados, que la serpiente era muy astuta, como lo es hasta el día de hoy. La serpiente es muy astuta y hasta el día de hoy sigue engañando a la gente. ¿Sabe para qué? Para morderlos. Y una vez que los muerda, ya no hay marcha atrás, a menos que tengan un encuentro con Yahshua HaMashiach. Así es. Ahora, dice la Escritura, amados, en Éxodo capítulo 4, verso 1 al 5. Éxodo 4, del 1 al 5, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Yahweh. Y Yahweh dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, una serpiente. Y Moshe huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Miren, no me van a creer que yo tuve un encuentro contigo. ¿Qué traes ahí? Una vara. A ver, suéltala, deja que caiga en la tierra. Cayó y se convirtió en ¿qué? En una serpiente, en una culebra. ¿Y qué dice la Escritura? Que Moisés, ¿qué? Huía de ella, ¿no? En ningún momento le daba la espalda, sino que huía de ella. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente, posiblemente como una especie de cobra o algo así, se le puso de frente hacia Moisés, y Moisés, hombre, empezó, ¿no? Moisés, y empezó a huir, y el Eterno le dice: tómala por la cola y se volverá vara en tu mano. Y como el Eterno mandó, pues ahí todo el miedo, la agarró por la cola, buscó la forma y se volvió vara en su mano otra vez. Y le dice: con esto van a creer que Yahweh se te apareció, que tuviste un encuentro con él y que Yahweh está contigo. A ver, por causa de esa serpiente, ¿van a creer que tú estás contigo? Sí, por causa de esa serpiente. Por causa de esa vara que se convierte en serpiente, ellos van a creer que yo estoy contigo y que me aparecí a ti. ¿Qué tiene que ver la serpiente con dar testimonio de que Yahweh se le apareció a Moshe? Pues resulta, hermanos, que serpiente en hebreo se dice Nahash. Y usted sabe, hermanos, que las palabras en hebreo pues tienen un valor numérico, porque las letras son números. ¿Estamos de acuerdo? Así es que usted puede escribir lo que usted quiera en hebreo y también son números. De modo que dentro de la gematria o numerología bíblica, toda palabra que tenga el mismo valor numérico significa que tiene el mismo peso espiritual. Es decir, son compatibles una con la otra, tienen relación en su raíz. Pues resulta, hermanos, que el Nahash tiene un valor numérico al sumar cada una de sus letras de 358. 358 es el valor numérico de la palabra Nahash, serpiente. Pero resulta que hay otra palabra que tiene el mismo valor numérico, y es la palabra Mashiach, Mesías.
Mesías, que se traduce como Cristo, ¿no? Que significa el ungido. Eso lo digo por las visitas. Ahora, significa que la palabra Nahash y Mashiach en su raíz son compatibles. Entonces significa que la vara de Moisés o esa serpiente que estaba en la mano de Moisés, ¿a quién representaba? Al Mesías, porque tenía el mismo valor numérico. Otra cosa, la vara es una letra Va que su valor numérico es 6. ¿Y sabe a quién representa el 6? Al hombre, porque el hombre fue hecho el sexto día. O sea, que esa serpiente o esa vara que representaba al hombre que se convertía en serpiente, estaba hablando de quién? Del hombre que vendría a ser el Mesías. O sea que ¿quién estaba con Moisés? El Mesías. ¿Sí? Era el que lo sustentaba en cada paso que daba. Con esa vara abría caminos, hermano. Ahuyentaba serpientes y escorpiones con esa vara. Pero el día que Moisés la dejó caer a tierra, esa misma vara se convirtió en una serpiente para perseguirlo y morderle. ¿Qué significa esto? Que hay dos formas o hay dos efectos que tiene la palabra del Eterno en nuestra vida. Una es que si usted agarra la palabra, usted se fía de ella, la toma como columna y baluarte de la verdad, y usted se inclina en todo su ser a depender solamente de la palabra. Aleluya. Usted podrá tener esa vara en su mano para abrir caminos, para ahuyentar serpientes y escorpiones, para defenderse de cualquier cosa. Pero también usted está en todo su derecho de despreciarla y dejarla caer a la tierra. Pero esa misma palabra se convertirá en una serpiente que le perseguirá a usted para causarle la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Yahshua dijo: yo no juzgo a nadie. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará. Aleluya. En el día postrero. Aleluya. Todos aquellos que desprecian su palabra, hermanos, la palabra del Eterno no solamente es para plantar, también es para comer. Amados hermanos, la palabra no solamente es para edificar, también es para destruir. ¿Sí sabía eso? Amén. La misma escritura lo dice. Así que si tú quieres construir tu vida en bendición, pues puedes salir de aquí. A los que ya traen su vara, pues todavía agarrarla con más firmeza. Y a los que entraron por aquí sin su vara en la mano, pues puedes salir con ella, con una vara, bien agarrado de la palabra. Pero si no, sepa que usted entró a un lugar donde si usted desprecia la palabra, saldrá y una serpiente irá apresuradamente detrás de usted. Esa es la verdad. El Eterno no solamente salva, también condena. Entonces Moisés va ante el faraón, suelta la vara, se convierte en serpiente, y faraón manda a llamar a quienes, a sus consejeros, a los magos de Egipto. Y dice la escritura que los magos de Egipto hicieron exactamente lo mismo. Sus varas también se convirtieron en serpientes. Pero dice la escritura que la serpiente de Moisés, ¿qué hacía? Devoró a las serpientes de los magos. ¿Por qué? Porque Egipto, el mundo, sabe imitar muy bien las cosas del Eterno, pero en su trasfondo son caminos de muerte. Miren, hermanos, hay tantas religiones en el mundo
tantas iglesias, pero sabía que no todas las iglesias pueden llevar a las personas al cielo. ¿Sí sabía eso? No todas. ¿Sabe por qué? Porque no honran la palabra. Enseñan cualquier cantidad de cosas, menos la palabra. Y eso es muy triste, porque dice la Escritura, Pablo le dice a Timoteo, que por la predicación de la palabra se salvará él mismo y los que le oyeren. Si traza bien las Escrituras, dice. Si no, ¿qué va a pasar? Pues las va a torcer y la gente va a salir con ideas raras de aquí, creyendo que el Eterno les habla cada 5 minutos, echando maromas en el aire, espuma por la boca, se le voltean los ojos, hablan de no sé cuántas lenguas, pero no se pueden controlar cuando tienen un chisme delante. O sea, es terrible la situación. Es terrible, es espantoso. Así es, no se pueden desprender de nada, pero según ellos son muy espirituales y enseñan de todo, creyendo que el Eterno les va a dar una mejor casa, un mejor carro y esto y lo otro, y que ellos llegan y si les fue mal en la semana llegan dijo el Chavo el Ocho, con la cola entre las patas. Ahí viene, con el hocico partido. Ahí viene. Porque eso le enseñan en la congregación, que si tú no tienes bendición material, es porque el Eterno no te ha bendecido. Amados, la Escritura enseña completamente diferente. Así es. La Escritura enseña, hermanos, que tanto en la escasez como en la abundancia debemos de estar alegres. Amén. Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Vamos, Job. Se está revelando el micrófono este. Entonces nos quedamos en que la verdad, cuidado, ¿no? Hay una anécdota de la verdad y la mentira. No sé, yo creo que ya se lo saben. Que en una ocasión la mentira llega con la verdad y le dice: oye, como que la mañana es muy bonita. Y la verdad voltea y: oye, si es cierto, pues la mentira estaba diciendo la verdad. Y no, pues sí, es verdad. Y voltean hacia el lago y le dice la mentira: ¿no crees que es un buen momento para nadar en el agua? Y le dice la verdad: pues sí creo que es un buen momento. Vamos a nadar un rato al lago. Pues vamos. Y ahí va. Y le dice la mentira a la verdad: pero ¿qué te parece si antes de entrar al agua nos desnudamos? Nos quitamos la ropa. Órale, pues para nadar más libres, ¿no? Más cómodo. Y al momento de que se quitan la ropa y la dejan en el piso, le dice la mentira a la verdad: a ver, te juego a ver quién se echó un clavado más lejos. Órale, tú vas primero, le dice la mentira. Y agarra vuelo la verdad y se avienta al agua. Y cuando se avienta al agua, agarra la ropa de la verdad y se la pone y se va. Y la verdad se da cuenta que la mentira lo había engañado. Y cuando la verdad sale del agua, mira la ropa de la mentira y la verdad no puede vestirse con la ropa de la mentira y prefirió quedarse desnuda. Dice la moraleja: las personas prefieren la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda. Nadie quiere la verdad desnuda, prefieren la mentira disfrazada de verdad. Y eso prolifera desde los púlpitos hoy como nunca antes. Si ya lo hacían desde los tiempos de los apóstoles, ¿cuánto más ahora? Que no hay temor de Dios. Es triste. El Eterno nos ayuda. Dice la Escritura, hermanos,
que la inspiración. No, es que ella me corta la inspiración. La veo y se me olvida lo que estaba diciendo. Me pone nervioso todavía. Sí lo creo. Resulta, hermanos, que el Eterno mandó a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlos al desierto. En el desierto habitan serpientes, y serpientes muy peligrosas, serpientes venenosas. De modo que el desierto estaba preparado para dos tipos de personas: para la persona rebelde, desobediente, y para la persona de fe. Porque quiero que sepa que en el pueblo había este distintivo entre unos y otros. Unos eran de fe y otros eran rebeldes. Sí, para que ellos estuvieran contentos, pues el Eterno los tenía que estar complaciendo a cada rato. Se les acababa el vasito de agua y a pegar el grito en el cielo, ¿no? ¡Ay, me voy a morir de sed! ¡Ay!, decía Moisés, esta gente, ¿no? Se les acaba el pedacito de pan. ¡Ay, me voy a morir de hambre!, decían. Moisés, me voy a morir de hambre porque me trajiste para matarme de hambre aquí. Así era el pueblo, hermano. Así lo hacían, no estoy exagerando. Lean la Biblia, usted se va a dar cuenta. Era una conducta como de chamaquitos, así, hermano. Y resulta, hermanos, que cuando sale el pueblo al desierto, estaba una columna de fuego, una nube, maná descendiendo del cielo, agua que brotaba de una peña para toda la gente de fe. Y por el otro lado estaba un gran número de serpientes esperando a los rebeldes, esperando a todos aquellos que son duros de corazón. Dice la escritura en Números capítulo 21, versículos 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo, y Yahweh dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, es decir, sobre un madero. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El contexto es que una vez más el pueblo se volvió a quejar de Moisés, del Creador. Eran tan rebeldes que llegó el momento en que las serpientes los alcanzaron y les empezaron a morder. Pero ¿sabe usted qué representaba la mordida literal de la serpiente? Que el efecto del veneno que ya había en sus corazones había llegado a su punto final. Que no fue la mordida de la serpiente la que los mató, fue su desobediencia. No más que la serpiente no más vino a darle el tiro de gracia. ¿Se entiende? No más vino a darle ya, órale, ya. Se acabó tu tiempo. ¿No quisiste entender? Pues ahí va, la mordida. Pero dice la escritura que cuando vieron la calamidad, la mortandad tan terrible, porque dice que murieron miles, fueron con Moisés y le dijeron: ay, Moisés, reconocemos que esto es el resultado de haber hablado en contra tuya y de Yahweh. Ahora te rogamos, Moisés, que tú le pidas al Eterno por nosotros, ora por nosotros, para que el Eterno nos perdone y nos permita vivir. Yahweh le dice a Moshe:
hazte una serpiente refulgente que brille de bronce. Y Moshe lo hizo. ¿Y sabe sobre qué la puso? Sobre un madero, sobre un asta, dice. Sobre un tronco de un árbol. Ahí puso la serpiente de bronce. Y dice la escritura, hermanos, que cuando alguien era mordido por una serpiente, volteaba a ver la serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba? Que no moría. Entonces significa que aquí hay algo. ¿Qué mensaje nos está dando esa serpiente en el madero? ¿Por qué pues ver a un artefacto de bronce podía proporcionarles a ellos la sanidad? Librarlos de la muerte. ¿Por qué? Porque no era el artefacto, amados hermanos, no era nada físico, era la fe la que nos libraba de la muerte. Al creer que el Eterno iba a proveer la sanidad por medio de lo que Él mandó a hacer. Así es. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Quién está hablando? Yahshua está hablando aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Baruch Hashem. Porque de tal manera amó a Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les voy a decir algo, hermanos. Quisiera cambiar su forma de pensar con esto que les voy a decir. Me gustaría que esto que les voy a decir golpee sus conciencias al grado de que se den cuenta de la magnitud de Juan 3:16. Porque siempre se cita Juan 3:16 para romantizar el texto y decir, de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El Eterno es amoroso. ¿Sabe cuál es el contexto? La mordida de la serpiente. El contexto es la mordida de la serpiente. Yahshua está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos los que están muertos en sus delitos y pecados, para todos aquellos que están contagiados con el veneno de la serpiente, para todos aquellos que son hijos del diablo, para todos aquellos que solamente procuran hacer el mal, que son unos desobedientes, volteen a verme a mí y crean en mí y tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo. Significa entonces que el amor de Elohim, ¿sabe para qué es? No es para romantizar, es para librarte a ti del veneno de la serpiente. Para eso es. Así es. El amor del Eterno viene a tu vida y te conviertes en un hijo de Él, y dejas de ser un hijo de las tinieblas, para que ahora brille la luz de Mashiach en ti. Amén. Una vez más, Nahash, que es serpiente, tiene el mismo valor numérico que Mesías. Entonces significa que la serpiente que levantó Moisés en el desierto apuntaba a que el Mesías un día sería levantado en un madero también, a la vista de todos, crucificado, para que todo aquel que en él cree Aleluya. no se pierda, tenga vida eterna. Santo eres. Eso es lo que nosotros predicamos, Aleluya. a Yahshua y a este crucificado, Aleluya. para que la gente tenga vida eterna. Ese es el centro de nuestra predicación y siempre debería de ser así. Aleluya. Él derramó la última gota de su sangre
¿Sabían ustedes que el antídoto contra el veneno de la serpiente es la sangre del cordero? Yo lo investigué. La COFEPRIS, que es la que autoriza las vacunas contra el veneno de la serpiente, autoriza un antídoto que contiene los anticuerpos que son producidos en la plasma de la sangre de los corderos. Hasta el día de hoy. Eso significa entonces que cuando los corderitos andaban silvestres, vagando, eran mordidos por las serpientes y su sangre producía anticuerpos para no morir por el veneno de la serpiente. Y hasta el día de hoy tienen ovejitas y les inyectan pequeñas proporciones de veneno de serpiente para que su sangre genere anticuerpos. Y de ahí extraen el anticuerpo para inyectárselo a los humanos cuando son mordidos por una serpiente. Aleluya. Hasta el día de hoy. De modo pues, amados, que el único antídoto que tenemos usted y yo contra el veneno de la serpiente, que es el pecado, la muerte, el engaño, es la sangre preciosa que derramó Yahshua en la cruz del Calvario. El Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él es el antídoto, Él es la solución, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único que puede librarnos de la muerte y darnos vida eterna. Él es el buen pastor. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Amén. En una cruz. Mateo 26-27 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En pocas palabras, como antídoto contra el veneno de la serpiente. Beban mi sangre, porque es el único antídoto, es la única medicina, es la única solución para que el pecador deje de ser un vil pecador, para que el muerto pueda tener vida. Que beba la sangre de Yahshua. Mire qué bonito, hermanos, cuando nosotros nos congregamos cada 14 de Aviv o de Nisan a participar de la copa del nuevo pacto. Amén. Amados hermanos, no solamente estamos participando de un acto maravilloso, una vez más se ratifica que en la sangre de Yahshua hay poder. Amén. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Amén. Por medio de la sangre de Yahshua, nosotros somos completamente limpios de obras muertas. ¿Sabe usted cuáles son las obras muertas? Aquellas acciones, aquellas conductas que tenemos que no nos aprovechan para nada. Sí, esas riñas que usted agarra contra la gente, contra el que se le atraviesa en la calle, contra su esposo, contra su esposa, contra su padre, su madre, sus hermanos, los hermanos de la congregación, compañeros de trabajo, todas esas obras donde usted se agarra y hace una pantomima ahí. La única forma de que usted deje de ser así es que deje que el Eterno
le meta a usted el antídoto, que sea completamente rociado con la sangre del Cordero, Amén. para que usted empiece a vivir una vida nueva, de verdad. Amén. Que usted sea un hijo del Altísimo, Baruch Hashem, porque usted mismo manifestará que el Eterno lo ha limpiado a usted de una conciencia pecaminosa. Es algo que no podrá ocultar. Toda la gente se dará cuenta que usted es diferente. La gente va a decir: mira, ya no anda igual, mira, ya no piensa de la misma manera, mira, ya no va a donde antes. No, se va a dar cuenta que usted, en vez de despilfarrar el dinero en cosas vanas, usted ahora está usándolo para el beneficio de su casa, de su familia, Baruch Hashem, para ayudar a los hermanos en la congregación, sabiendo que hay necesidades. ¿Por qué? Porque usted ahora es un hijo del Rey de Reyes. Amén. Porque usted ahora tiene en sí la sangre del Cordero. Porque usted agarró la copa y dijo: sí y amén. Si los animalitos traían expiación, ¿cuánto más la sangre de Yahshua? Miren, hermanos, la vida eterna es gratuita, es gratis. ¿Sabía usted que los israelitas lo único que tenían que hacer para ser librados de la mordida de la serpiente era mirar con fe? Piensen, miren, los israelitas lo único que tenían que hacer era voltear a ver con fe, era todo. Y recibían la sanidad, ¿qué? Gratis, gratuitamente. Como dice Pablo en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yahshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso mismo pasaba con los israelitas. A pesar de que habían pecado, volteaban a ver la serpiente de bronce, el Eterno pasaba por alto su pecado, porque miraban con fe en aquel que puede sanar. Baruch Hashem. Y lo mismo es hasta el día de hoy, porque a mí me pasó y a ustedes también. Solamente bastó, como dice el canto, una mirada de fe. Una mirada de fe. Voltear a ver a Yahshua crucificado en la cruz, por ti y por mí, y recibir como recompensa de esa fe la vida eterna. Con eso voy a concluir. Pablo manda llamar a los pastores de Éfeso, una vez que ya había establecido las Keilot, las iglesias en Éfeso. Manda llamar a los líderes, a los pastores, y les dice Pablo: yo no volveré a ir nunca más a Éfeso, y el día que yo muera, temo que todos esos mentirosos que andan torciendo el evangelio los engañen a ustedes y a todos los miembros de las iglesias. Por tanto, le dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿A quién está hablando? A los pastores de Éfeso. Mirad por vosotros, porque el pastor no solamente debe de cuidar al rebaño, se debe de cuidar a sí mismo. Por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
¿Sabe usted qué significa obispo? Supervisor. Eso significa obispo, supervisor. ¿Supervisar a quién? A la grey, a la gente. Supervisar, estar mirando. Pero el supervisor también debe de supervisarse a sí mismo. Sí, porque no solamente el pueblo da peligro, también el que anda vigilando el rebaño del Eterno. ¿Sí o no? Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Que el Eterno nos ayude a perseverar. Amén. Que el Eterno me ayude a poder cuidar de usted, hermano, hermana, a la medida que me sea posible, porque tampoco voy a ser un niñero, ¿verdad? Pero a la medida que sea posible, que el Eterno me ayude a mí como pastor poder apacentar el rebaño que no es mío. Ustedes no son mi propiedad. Ustedes son propiedad de aquel que me llamó a mí a cuidar de este rebaño. Baruch Hashem. Así que lo único, les digo honestamente, cuando leía estos textos para preparar este mensaje, me sentí muy privilegiado, pero también con una gran carga espiritual, a darme cuenta de la responsabilidad y saber lo valiosa, lo maravillosa, lo hermosa que es la sangre de Yahshua, con la cual han sido comprados, hermanos. Y yo también, claro que sí, Baruch Hashem. Pero que el Eterno no nos suelte de su mano, amén. Amén. Y nos permita avanzar. Amén. Y permita que la sangre, el antídoto, la sangre de Yahshua, transforme nuestras conciencias, nuestras mentes. Que se refleje en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra familia. Que se vea, hermanos, en lo que usted hace con sus manos cuando está trabajando, que refleje lo que usted es, un hijo del Altísimo, Baruch Hashem. Que se vea, usted y yo somos diferentes al resto, no porque seamos mejores o lo hayamos ganado, simple y sencillamente es porque el Eterno nos hizo diferentes. ¿Sí o no? Él nos hizo así porque a Él se le dio la gana. No más por eso. No más por eso. Que se note, hermanos, que la predicación sea algo que ustedes añoren como niños recién nacidos cuando desean la leche. Así pues, hermanos, desean la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación. Amén. Amén. Así nosotros, amados, la gloria es para el Todopoderoso. Amén. A Él servimos y de Él un día recibiremos la recompensa. Póngase de pie, hermanos, vamos a elevar una oración.